Los que estén por ahí, Bruno, Eric ¿Cómo y andaba Gastón, Lauti? ¿Todo bien? ¿cómo andan? Todo bien. Bien, vamos a esperar 2 minutitos más a ver si se suma alguien más. Ahí, bueno, le avisó y no me acuerdo quién era el otro, creo que un Pablo, que no se iban a conectar. Qué bueno. Bueno, si estamos por ahí, vamos. ¿Qué vamos a hacer? De una. Hola Lauti. Buenas, ¿cómo va? Hola, Lauti. Vámonos. Fede. Bueno, de última, eh, lo extenderé un poco más la clase que viene si se suma. Pero la idea era continuar un poco con lo que habíamos visto el lunes pasado, con esto que le había nombrado, de algunas cuestiones que se presentan en el hecho de el concepto de neuroplasticidad y más que nada entenderlos como entrenadores, cómo llevar a cabo este tipo de fundamento, ¿sí? Que está bastante comprobado, chequeado y estudiado, a nuestra aplicación práctica como entrenadores, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas, recursos y conocimientos podemos tener como para, che, si, si en este contexto o en esta situación o en esta tarea o en este ejercicio o en esta forma de trabajar, genero este resultado en el cerebro o en el jugador o en lo que yo quiera, bueno, entonces o lo potencio y lo utilizo o lo tengo que cambiar. ¿Bien? Entonces, continuo. Ahí bueno, se conectó Hernán. Eh, Continuando entonces con la clase pasada, vamos con lo que le había dicho, digamos así. Así que comparto pantalla. Vamos, ¿se ve? Sí, sí, se ve Lauti. Bien, bueno, entonces,
Bueno, nos habíamos quedado en esto, bien, sobre las capacidades técnicas, ¿no es cierto? En lo que significa la aplicación de una metodología analítica, cerrada y sistemática en la base de la repetición como eje principal o como dominador pleno a la hora de generar esto, ¿sí? Una mejora en cualquier tipo de capacidad técnica. Entonces, para cualquier tipo de movimiento, ¿sí? Pero sobre todo llevándolo a un neuroentrenamiento, el objetivo principal es la eficiencia, ¿sí? Y para que un movimiento sea eficiente, tiene que entenderse como un trabajo automático con el menor gasto energético posible, ¿sí? Vamos a llevarlo al caso de cuando nosotros aprendemos a manejar, la demanda energética es muchísimo mayor a la que podemos tener un tiempo después de realizar eh, esa acción. ¿Sí? Lo mismo andar en bicicleta, lo mismo tocar un instrumento, lo mismo patear una pelota de determinada manera. Ahora, ¿cuántas neuronas y áreas del cerebro necesito para un movimiento? ¿Sí? Bien. Todo esto va a depender según la cantidad y la calidad de repeticiones que yo realice en determinado movimiento. ¿Ok? Bien. Entonces, usar la menor cantidad de redes y conexiones neuronales nos va a generar, nos va a permitir un ahorro de esa energía que consume el cerebro. Que el cerebro consume mucha energía, ¿sí? Les diría que el 20% de la energía que consume el cuerpo la consume el cerebro, como para que tengan una idea. Ahora, cuanto mayor eficiencia tengamos de ese movimiento, vamos a ahorrar energía. Y esa energía la vamos a poder redireccionar o utilizar para otras tareas, ¿sí? En otros, la podemos eh, usar en cualquier otra actividad que necesitemos realizar. Entonces, vamos a poner una situación de juego. ¿Qué situación genera más gasto de energía cerebral? ¿Sí? En, esta es una foto, ¿eh? No es un video. Vamos a suponerlo desde un volante, ¿sí? Desde un volante que tiene la necesidad de generar juego, de crear juego, de encontrar un espacio, una línea de pase clara para un compañero, donde tenga la perturbación, obviamente la presión y el estrés que le genera, que venga uno, dos, tres rivales a intentar robarle la pelota, bloquear línea de pase, achicar el espacio disponible que pueda llegar a tener, o o lo que puede llegar a generar, o el gasto de energía que puede llegar a generar, un rival que sí, que busque robar esa pelota, achicar espacio para decidir, o cortar o bloquear líneas de pase. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, Bien, de esto es 10. energía. Bien, bien. Esto pensándolo en energía, ¿sí? Vamos a sustrato de glucosa y lo que necesita el cerebro para funcionar y para que tenga esa actividad eléctrica y puedan generar tantas sinapsis o activar tantas áreas del cerebro como sea necesario activar para percibir, para integrar, para decidir y para ejecutar. ¿Bien? Ahora, entonces, a mayor repeticiones, ¿sí? A mayor cantidad de repeticiones, vamos a generar mayor automatismos. ¿Bien? Entonces, todo lo que empezamos a hacer siempre va a costar más energía. Va a ser mucho más costoso. Vamos a llevarlo al ejemplo claro y básico de una evolución desde un jugador infanto-juvenil, un jugador juvenil y un jugador eh, juvenil mayor o adulto.
Bien, entonces, es importantísimo, es muy importante que logremos siempre identificar el contexto, entorno, situación, niveles en donde nosotros estamos trabajando como para poder darle la mayor cantidad de repeticiones buenas, valiosas y eficientes que van a generar esa eh, evolución en nuestros jugadores. Bien, entonces, la calidad y la alternancia en la repetición es lo que va a generar el crecimiento, es lo que va a generar el desarrollo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a cerrar el cerebro a siempre la misma respuesta o a siempre la misma tipo de resolución en un, por ejemplo, gesto técnico, es muy difícil que eso, trasladado a situación real de juego, situación real de competencia, pueda tener adaptabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos así a ir al caso de Neymar que les había nombrado el lunes pasado. Bien. ¿Qué pasó? Se lo estudió, ¿sí? Gracias bueno, a la capacidad de tecnología o al nivel de alcance tecnológico que puede llegar a tener como para ver cuáles son y en cuánto se activan las áreas del cerebro en determinado movimiento y en determinada situación en el cerebro de Neymar y en algunos otros, creo que deportistas y en algunos otros músicos en este caso. Ahora le voy a mostrar en este video que explica y narra un poco mejor todo lo que representa el estudio que se hizo. Para entender lo diferente que es el cerebro de Neymar, primero tendremos que explicar algunas cosas importantes sobre cómo funciona el cerebro. ¿Se escucha bien, no? Sí, se estaba escuchando bien. Bueno, sigo entonces. Al hacer un movimiento, las personas ocupan varias zonas del encéfalo, entre ellas el cerebelo, la corteza motora suplementaria, corteza premotora, ganglios basales, pero hoy hablaremos de una en particular, el área motora primaria. ¿Qué es esta zona del cerebro? Aquí es donde está localizado el homúnculo de Penfield. Como ven, es un mapa bastante distorsionado del cuerpo. ¿Qué pasa si yo aplico corriente en esta zona en la que se ve representada el brazo? Pues se mueve el brazo. Si yo aplico corriente en esta zona que se ve la mano, entonces se mueve la mano y así sucesivamente. Entonces, la principal función del área motora primaria es enviar la información necesaria para poner en marcha los movimientos voluntarios que queremos hacer. Está bien establecido que la práctica motora induce cambios plásticos en este mapa motor. Por ejemplo, cuando la gente practica una nueva habilidad manual, el volumen de esta corteza crece. De hecho, cuando se compara a músicos profesionales versus amateurs, los profesionales muestran un mayor volumen en el sector que representa los dedos. Pero cuando hacemos una resonancia magnética funcional, que es un examen que muestra en vivo la actividad del cerebro, en específico, el cerebro de Neymar muestra cosas contradictorias, ya que por su gran tiempo practicando fútbol, se espera que su representación del pie y tobillo sea mucho mayor. Pero resulta que en el fMRI muestra una notoria menor activación. En este estudio se comparó el cerebro de Neymar con el cerebro de otros futbolistas profesionales, amateurs y nadadores, mientras giraban la articulación del tobillo. El resultado fue que el cerebro de Neymar era el que menor extensión y actividad tuvo en la zona del tobillo, que es esta. Como ven, es muy claro que Neymar tiene una menor activación. ¿Pero por qué ocurre algo tan contradictorio como esto? Primero, dejar en claro que esta menor activación no es sinónimo de que Neymar tenga un menor volumen en este sector. Esto encaja con previos resultados en músicos profesionales, pianistas, tecladistas y bateristas, que mostraban una menor actividad de áreas motoras durante movimiento comparados con músicos inexpertos. Existen varias teorías de por qué ocurre esto. Una de ellas es que después de tanta práctica se necesita una menor cantidad de neuronas para realizar un grupo de movimientos.
Una segunda teoría postula que la menor activación no es tal, sino que es un error que se da por una falla de la resonancia magnética funcional. Esto se postula basándose en que este examen toma una zona como funcionando según diferencias de actividad. Y porque se ha visto que los profesionales o expertos cuando están descansando muestran mayor flujo de sangre en la zona. Al tener un estado basal mayor en descanso, a la resonancia le sería más difícil detectar la activación mientras están realizando la ejecución motora, porque ya estaban activadas desde antes. Por lo tanto, la disminución aparente en la activación es en realidad el resultado de un estado basal más activo cuando están descansando, en vez de una disminución cuando están realizando una tarea. Una tercera teoría es que el cerebro de Neymar en esta zona tendría una reducida actividad metabólica debido a una generación más eficiente de actividad neuronal. Se cree que con los años el entrenamiento de una habilidad motora aumenta la eficacia sináptica en la zona. Como ven, todo está en estudio aún, pero es clarísimo que el cerebro de Neymar es el que se espera de un futbolista experto. La última teoría que comenté tiene algo de evidencia, y es interesante porque, de ser cierta, Neymar puede controlar los movimientos del pie conservando en gran medida los recursos neuronales. Al usar menos recursos para mover el pie, se podría especular que los recursos restantes los asigna para controlar otros movimientos de extremidades inferiores y eso hacer a un jugador con mejores habilidades motoras. También se puede suponer que esta condición podría permitirle gastar recursos neuronales para enfocarse más en los aspectos cognitivos durante un partido, como anticipar, predecir y detectar las acciones de otros jugadores. Bien, Para entender, bueno, vamos a llevarlo un poco a un análisis de este tipo de jugador. Yo pongo acá, gráficamente, intento mostrarles, ¿sí? Una diferencia que puede llegar a existir con esto de la evolución de las pelotas, en dos sentidos distintos. Uno es, vamos a hacer un análisis de una evolución para mejor de la pelota, ¿sí? En su calidad, en su composición, en lo que el juego fue con el tiempo necesitando, ¿sí? Y bueno, ni hablar en los materiales, en cómo fue confeccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ponerle la segunda explicación o el segundo concepto y análisis a desarrollar o a entender, que es para mí el más rico. Vamos a pensar de que tenemos estas 15 pelotas, ¿bien? Y un día entrenamos con una, un día entrenamos con otra, un día entrenamos con otra, un día entrenamos con otra, y así constantemente. O el mismo ejercicio, una vez lo hacemos con una pelota, la otra vez lo hacemos con otra pelota, la otra vez lo hacemos con otra pelota, la otra vez lo hacemos con pelota, o un pase con una pelota, otro pase con otra pelota, otro pase con otra pelota. Bien, ¿ustedes qué se imaginan que puede llegar a generar ese tipo de ejercicios o tareas en la alternancia en el uso de las pelotas? Nunca llegaba, perdón Lauti, buenas noches, me conecté recién y vi la gran parte del Hola, video, a lo último. hola Dani. Nunca llegás a agarrarle el peso, ni la fuerza, ni nada de las pelotas. De hecho, Bien, acá en Liga, generalmente cuando haces fútbol, tratás de hacer fútbol con la pelota que vas a jugar, o si tenés los pateadores de tiro libre, lo ponés con las pelotas que vas a jugar, las pelotas paradas, porque económicamente, por lo menos en el club donde estoy yo, no nos da el presupuesto para tener todas esas pelotas, pero bien, tratamos de buscarlo por ese lado. perfecto. Ese es un análisis válido, completamente. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan que puede llegar a pasar en el caso de este? ¿Sí? De alternar tanto entre modelos de pelotas. Pero así Y, tan brusco, ¿no? No es que, bueno, vamos a una pelota, que no haya una
diferencia significativa entre una y otra. Aunque muchas Una veces puede la ser hay. esa que no te acostumbres, y la otra alternativa una puede ser, como dijo Damián, que no te acostumbres al balón habitual, y otra es que desarrolles la capacidad de, ante cada balón, poder resolver de distinta manera y tener distintas técnicas para cada pelota, cada situación, o con peso, tamaño, etcétera. Excelente. Bien. ¿Alguien más? Bien. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Dami y Pablo, es totalmente válido lo que ustedes plantean. También lo creo así, que se puede llegar a generar en la realidad. Ahora, lo que a mí más me interesa es el hecho de que lo podamos entender como una adaptabilidad mayor a la sensibilidad o a la integración de la información que nos puede brindar, tanto una pelota como la otra, como otra, como otra. Bien, entonces, si yo voy a jugar con una pelota de rugby, seguramente necesite aumentar muchísimo más mi sensibilidad y percepción o niveles de motricidad en relación a la pelota, a reaccionar o a responder a la pelota de rugby. Ahora, ninguno que haya jugado siempre al fútbol va a estar adaptado a poder resolver con la pelota de rugby. Ahora, si la pelota de rugby la empieza a usar todos los lunes y martes como entrada en calor o como un ejercicio de espera o lo que sea, inevitablemente a fin de año o en un tiempo determinado como fin de año, para decir un periodo, ese proceso le va a generar esa adaptabilidad a nuestros deportistas, a nuestros jugadores. Entenderlo, llevado al caso de Neymar, es que, y más precisamente en este caso puntual, y en la dominancia que puede llegar a tener con el pie y los movimientos que puede llegar a hacer con el pie, gracias a haber jugado con una pelota de trapo, con una naranja, con una pelota de tenis, con una pelota de fútbol grande, con una pelota de playa, con una pelota más liviana, con una pelota. Y toda la dominancia que nosotros podemos haber visto con el Diego haciendo jueguitos, con una naranja, con una pelota de ping-pong, con una pelota de golf, con una pelota de lo que sea, es lo que al jugador le genera esa capacidad adaptativa y los recursos técnicos eficientes, motrices y, y en la ejecución del desengrama motor para poder dominar cada una de la misma manera. ¿Bien? ¿Está entendida ese tipo de análisis, esa perspectiva del análisis? Entonces, como que es mejor, más alternativa, como que el cuerpo absorbe más, sería mejor. Sí. A ver, esto otra vez con el concepto de entrenamiento aumentado. ¿Bien? ¿Se acuerdan lo del entrenamiento aumentado? Yo tengo que generar o tratar de hacer lo más difícil en el juego o en las formas y en las aplicaciones prácticas de mis jugadores para que después en competencia tengan la mayor cantidad de recursos o tengan el menor gasto energético para poder resolver de esa manera. Tengo que generar que el juego en mi entrenamiento sea más difícil que la competencia. En muchos factores, en muchos sentidos y en muchas eh, variables. ¿Bien? ¿Coinciden hasta ahí? Si hay alguno que no cree, no tengo problema, me lo dice. Si hay alguno que piensa que no, la verdad eso no se puede dar así, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sacando las pelotas, viste que está como se dice con los campos de juego, que en el fútbol sudamericano salía el campito, la tierra, el buchelo, el Ah, cascote, el ladrillo, y cuando lo traslada a la cancha, por claro, eso la diferencia al europeo. totalmente. Pero yo estoy encontrando en ese fundamento una dicotomía bastante clara, que me la encuentro en cada fin de semana. Eh,
para mí los mejores equipos juveniles que juegan o que tienen los mejores jugadores son los que tienen las mejores canchas, las mejores pelotas, las mejores instalaciones, los mejores predios y todo lo que circunda a un entrenamiento de calidad. Esa es mi creencia para mí. Y lo veo en el competir, bueno, niveles parejos, ¿sí? Niveles de juveniles de AFA, ¿sí? Sea Boca, sea River, sea San Lorenzo, sea Independiente, sea Huracán, sea Riestra, sea Platense, sea San Martín de San Juan, sea Riestra, que obviamente la diferencia va a estar en la jerarquía de los jugadores, ¿sí? En el nivel de los jugadores. Ahora, ¿qué es lo que le dan esa jerarquía y niveles de los jugadores? Esto. ¿Cuánta, eh, cuántas horas o cuánto tiempo o cuántas intervenciones o vínculo puedo generar con la pelota o en el juego, sea en un campito o sea en una cancha de primera división? Bien, ahora, un jugador bueno, técnicamente, llevado vamos a ponerle un potrero, no, sinceramente, es un prejuicio mío, pero su nivel, capacidad técnica, no se potencia. Un jugador bueno, llevado a una cancha con una pelota y elementos buenos, ese jugador inevitablemente se va a potenciar. ¿Sí? Porque va a tener una velocidad de juego, una dinámica de juego y una capacidad de respuesta, ¿sí? Muchísimo mayor a la que después se le va a presentar en el partido. ¿Ok? Siempre pensando en el partido. Ahora, ¿eso significa que el potrero te quita velocidad o te quita capacidad técnica o que te quita velocidad de respuesta? No, no quiero decir eso para nada. ¿Sí? Son distintas circunstancias, distintas realidades o distintos contextos y entornos que el jugador con la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad que pueda llegar a tener se va a desarrollar en el juego o desarrollar su juego de determinada manera. A veces bien, a veces mal. ¿Sí? A veces normal y a veces totalmente condicionado por los factores estos, que pueden ser la pelota, la cancha, eh, el clima, qué sé yo, no sé. ¿Ok? ¿Vamos bien? Puedo no estar del todo de acuerdo. Obvio, 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 obvio. Yo creo que hoy sí hay unos predios hermosos. Yo creo que, a ver, mi opinión, ¿no? Hoy se está trabajando desde abajo más parecido a lo europeo, que antes vos fíjate que el jugador de campito, que se decía el nuestro, o el de Potrero, iba a Europa y se fortalecía en lo físico, no en lo técnico. De hecho, vos fíjate, hoy el fútbol nuestro tenés que encontrar, tenés que buscar mucho para buscar un distinto, más allá de que se nace, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, que está bueno, sería porque antes el futbolista sudamericano, los técnicamente dotados iban a Europa y se hacían no solamente técnicamente dotados, sino que crecían en lo físico, en todo aspecto. Pero hoy yo creo que se está buscando más eso desde abajo y se está perdiendo un poquito del potrero, de lo técnico, del que te gambetea, del que te encara, del que tira más, qué sé yo, un caño, un taco personal, ¿no? Esto es una opinión mía. No, a ver, está perfecto y coincido, pero vamos a ponernos de acuerdo en el análisis. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros creemos, y está bien, que el hecho de jugar en un potrero, en una plaza o en la calle o en donde sea, que no eh, represente tanto las condiciones
más normales de un partido de fútbol o las medidas, la cancha, pareja, eh, etcétera, 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 va a generar o va a exigir una adaptabilidad mucho mayor, ¿sí? En los niveles de resolución que pueda llegar a tener los que jueguen ahí. ¿Ok? Ahora, eso no significa que en la formación de un jugador vamos a encontrar únicamente ese carácter creativo que pueda llegar a tener o resolutivo que pueda llegar a tener un jugador solo si juega en estas condiciones. Bien, entonces vamos a ponerlo, bueno, jugador de potrero, creativo, habilidoso, no sé, gambeteador, etc. Jugador de canchita de fútbol 5, no sé, vamos a ponerlo físico, automatizado, duro, no sé, simple, así. Yo no creo en encasillar de esa manera. Lo que sí creo en que cada situación, cada variable le da al jugador o a la persona eh, todas las herramientas necesarias como para que se pueda desempeñar o pueda jugar acorde a sus condiciones. ¿Bien? Esto se da muchísimo, ¿no? Porque es real esto de entender de que el jugador europeo o el jugador extranjero de cualquier parte del mundo al jugador sudamericano le intenta copiar esto que tiene de, de- de ese perfil creativo que te puede generar jugar en cualquier otro tipo de condición, cuando juega con un árbol en el medio, un arbusto, o no sé, una piedra o lo que sea, y tener que resolver. ¿Bien? Y quizás el jugador sudamericano quiere buscar, copiar en el jugador europeo o en otro tipo de jugadores este factor condicional físico, que es el que después lo va a necesitar a la hora de competir en el alto rendimiento. ¿Estamos bien en ese análisis? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Esto, sinceramente, para mí es lo que a mí me despierta en el día a día, eh, buscar es esto de a mi jugador, qué lo va a hacer diferente o qué le va a dar muchísimas más herramientas y recursos en cualquier tipo de estructura, en la complejidad del jugador y que lo va a hacer mejor que el otro, que el que va a jugar el fin de semana. Bien, es lo que buscamos todos. Cada entrenador va a buscar eso, tener los mejores jugadores o desarrollar al máximo el potencial que pueda llegar a tener su jugador. Bueno, entonces, esto de llevar a cabo en lo que puede entenderse como la formación de Neymar en el sentido de esta repetición en la variabilidad de tantos estímulos de diferentes tipos, como puede ser usar tantas pelotas distintas de diferentes maneras, de jugar en la playa, de jugar en la cancha, de jugar en otro lado, es el fundamento y la justificación de por qué se puede llegar a dar esto. Bien, obviamente, ni hablar de habilidades, cuestiones genéticas y propias de la fisiología y anatomía de acá. ¿Ok? Vuelvo un poquito para atrás, como para que algunas cosas del video queden claras. Lo del homúnculo de Penfield, ¿sí? Homúnculo se le llama una representación gráfica en un corte transversal, ¿sí? Así, acá, del cerebro. Donde el área el área motora primaria, voy a tratar de representarlo, ubicarlo en nosotros. Nosotros más o menos de 100 a 100, ¿sí?
de acá, si trazamos una línea acá, ahí se va a encontrar la cisura de Rolando, que es lo que divide el lóbulo frontal de los lóbulos parietales. Bien, ahí de la cisura esta para adelante, perdón, ahí está el área motora primaria. Después el área motora suplementaria y el área motora secundaria. Ahora, eh, esa representación, ¿sí? En el corte así, en donde cada parte de la corteza tiene su representación del pie, del brazo, de la mano, de la boca, no sé, del cuello, del muslo, etcétera, etcétera. Hoy en día quizás creo que se lo puso un poco más en debate porque no se representa tan así en análisis y estudios con tomografías. Pero sí, obviamente, bueno, eso llegó de que lo descubrió, que fue Penfield en este caso, no me acuerdo el nombre, eh, en representarlo de esa manera. Y en la representación, nuestro grado de área o de porcentaje que pueda tener en lo que es la mano es muchísimo mayor a lo que puede llegar a ser, no sé, el hombro o el codo u otra parte del cuerpo. Porque nosotros tenemos muchísima más capacidad o muchísima más inervación y, y conexiones que dominan la mano por una cuestión de funcionabilidad que es lo que puede llegar a tener otra parte del cuerpo. ¿Bien? Por eso se llegó a esa parte del cerebro que representaba el tobillo, ¿sí? Y analizar en el Neymar, en el jugador profesional, en el jugador amateur y en el nadador. ¿Ok? Eso es importante como para que también lo sepan, porque es eh, investigación, es evidencia pura, concreta y real. Bien, como para que ustedes lo lleven en un fundamento, lo lleven en, che, ¿por qué sea esto? Bueno, por esto. ¿Ok? Bien. A ver, creo que no queda nada más, pero bueno, como para cerrar, vamos a terminar de compartir la presentación. Y estamos. Bien, entonces, esto que va a generar jugar con tantas pelotas distintas o con tantas variables diferentes, va a generar inevitablemente una mayor reproducibilidad en nuestro cerebro, en nuestro almacenamiento y en nuestra memoria de aprendizaje. ¿Sí? Y eso va a llevar a automatismos que va a generar inevitablemente una disminución en el esfuerzo energético. ¿Bien? Bueno, terminado hoy. Era la conclusión final. Bien, la conclusión final. ¿Qué es el concepto que se tiene que llevar de esta clase? Es este, es el hecho de poder generar o propiciar la mayor cantidad de repeticiones de calidad con la mayor variabilidad posible. Bien, entonces, pensar en un ejercicio técnico, pensar en un ejercicio de comportamiento ofensivo-defensivo, pensar en un ejercicio situacional, que ese seguramente te va a dar mayor variabilidad porque no se va a representar tanto la misma situación de juego, o en el mismo caso de generar una práctica, un estímulo de fútbol condicionado por cualquier tipo de consigna o cualquier tipo eh, de factor o constreñimiento, más precisamente, que ustedes se imaginen poner. ¿Bien? A ver, ¿cuántas veces ustedes entrenan un equipo o creen que entrenan un equipo con un jugador menos? Fútbol con un jugador menos. A menos que te falte uno y no completes, se puede llegar a dar. Pero
pero bueno, puede ser el caso. O plantea una situación, qué sé yo, vamos perdiendo 2-0 y tenemos que sí o sí en 20 minutos ir a buscar el resultado. Si no se nos da, perdemos el partido. ¿Cuántas veces? Bien, entonces, llevado a un caso de un ejercicio, vamos a dar una punta a la otra, de un ejercicio tan base y puro como puede ser un pase y una recepción, a un fútbol condicionado por una variante o un factor que condicione al jugador y obviamente al equipo. ¿Estamos? ¿Estamos, gente? Vamos, Lauti. Bueno, Bien, Perfecto. Lauti. ¿Alguna Entendido. pregunta?